horas y empezamos por la tragedia de la noche de ayer, tarde y noche de ayer en Ecuador, en Quito particularmente. Vidas perdidas en una capital colapsada. Hasta el momento, lo que destaca el diario La Hora y desde información oficial, serían 11 vidas de personas que han personas que han perdido la vida, suman un total 11. Se habla de 9 desaparecidos hasta el momento, pero hay que destacar que son cifras que hasta el momento se consideran oficiales porque los vecinos de la zona del desastre, del aluvión, de este gran acontecimiento lamentable para los vecinos de esta capital, hablan de que incluso en una zona habrían 40 personas que estaban en un sitio, en una cancha de voleibol y que efectivamente podrían haber sido arrastradas, no se conoce su paradero. Así que las vidas perdidas podrían sumar más de 11. La ciudad está destruida y mucho de esto era previsible, dice el diario La Hora. Claro, hay que explicar por una sola razón. El anterior alcalde de la capital, que fue defenestrado por la oposición política y mediática porque no les gustaba que una persona de origen popular, como pasa con Pedro Castillo en Perú, siga en la alcaldía, pues decidió que no se podía seguir deforestando la zona occidental de la capital de los ecuatorianos. Llegó el nuevo alcalde con la derecha, con el sector empresarial, acabaron con esa ordenanza que impide la deforestación y efectivamente esto causa todo esto, porque los árboles, los pedazos de troncos y demás arrastraron con todo eso y además la palizada, como se le conoce, se estancó en una quebrada que es lo que provocó, fue la causa, el origen de este aluvión en la tarde-noche de ayer. Hasta ahora la situación es de emergencia, lamentablemente no se puede conocer a cabalidad el costo total de daños y también el número de heridos, de muertos y desaparecidos. En el segundo bloque veremos más información al respecto. Veamos ahora la portada del diario Universo, porque las lluvias ocasionaron también que en la zona central del país, de la Sierra Central del Ecuador, como lo destaca el diario El Universo, el río Pilaló arrasó con el recinto El Palmar en el cantón Pujilí, en la provincia de Cotopaxi. La correntada de ese río se abrió paso el domingo entre las viviendas, vías, terrenos e incluso pasó cerca de una iglesia que por poco colapsa totalmente. Mala, pésima redacción, pero bueno, ya sabemos cómo es el diario El Universo. Este fue uno de los sectores del país más afectados en las últimas horas tras las torrenciales lluvias. Por supuesto, están bastante descolocados de lo que pasó en Quito. Quizás, como son de Guayaquil, no se enteran de lo que pasa en Quito y no dan cuenta de lo que sí tiene el diario La Hora y que nosotros en Telesur lo tenemos destacado y registrado y lo veremos más adelante en un amplio reporte. Por supuesto, acá, reserva ecológica afectada por el derrame petrolero. La contaminación abarcó al menos 21 metros cuadrados del Parque Nacional Cayambe-Coca. Otro derrame, así como pasó con el caso de Repsol en Perú, ahora en cambio se afecta a la reserva ecológica del Parque Nacional Cayambe-Coca del Ecuador, de la zona norte de la sierra y de la Amazonía ecuatoriana. ¿Quién responde por esto? Nada. Y mientras tanto, en todo esto, ¿dónde está el presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza? Cada vez que ocurre una tragedia parecería que es casualidad, coincidencia, o es que no quiere estar en el Ecuador en los momentos de tragedia. Pues no está. La crisis carcelaria, la masacre carcelaria lo encontró en Colombia y ahora está viajando a China. Ya no está en el Ecuador, se fue a China supuestamente a renegociar la deuda. En la realidad va a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en China. Así es. Y también este acontecimiento ocurre en Brasil. O Globo lo destaca. Aquí pueden ver ustedes las imágenes. Se amenaza y miedo en nuevas tragedias, lo que destaca en portugués, por supuesto, el diario, a propósito de lo ocurrido de deslizamientos de tierra en Sao Paulo y de lo cual ya se ha causado la muerte de 24 personas y hay al menos 8 desaparecidos. La labor de quién, de los ciudadanos, de los pobladores, tratando de sacar los escombros, de lodo de la zona de Sao Paulo, de las laderas de Sao Paulo, para poder afrontar esta tragedia. Pero no dejemos de destacar el titular también. Un titular a propósito de lo que conversábamos con Jonathan Costas la noche de ayer en Clave Política, la situación económica de Brasil. Brasil crea 2,7 millones de vacantes, es decir, de desempleos, pero el salario cae. Ahí está la situación, la recuperación por los servicios todavía no se da, lo que hay efectivamente es
más desempleo en Brasil. 2,7 millones de vacantes en el Brasil, o de desempleados sería la palabra más adecuada para entendernos en español. Y aquí otro tema que llama la atención permanentemente: el petróleo continúa oscureciendo el mar en Perú, aunque Repsol asegura que el 35% de un derrame que comenzó el 15 de enero está controlado. Aún falta mucho para frenarlo, y aquí la imagen lo dice absolutamente todo. Esta situación no se va a resolver de inmediato, es un acontecimiento, un ecocidio grave con sus consecuencias, y por supuesto tomará tiempo para resolverlo. El costo, el daño lo asumirá Repsol, quién sabe. El gobierno peruano ha tomado medidas para atender de inmediato, pero la sanción contra Repsol habrá que esperar, y la sanción deberá ser muy grave. Vamos con el diario La Tercera. A propósito de los acontecimientos ocurridos ayer en Iquique, manifestaciones tensionan al gobierno y a la futura administración. No lo tensionan a la futura, es con este gobierno que se tienen que resolver los problemas. El señor Gabriel Boric, futuro presidente de Chile, electo ya, asume el poder en marzo, así que el señor Sebastián Piñera tiene todavía todo el mes de febrero para atender esta situación, así que cálmense un poquito, señores de La Tercera, y den la responsabilidad a quien le corresponde. Pero fíjense en esto: en el gobierno del señor Sebastián Piñera, el gasto fiscal creció a tasa récord del 33% en el 2021 y la deuda pública subió al 36% del Producto Interno Bruto, el máximo crecimiento en 30 años. ¿Quién lo hizo? Sebastián Piñera. ¿Para qué? No se sabe, pues precisamente si con esto se han resuelto los problemas de los chilenos. Por el contrario, parecería que es todo al revés. Sube el gasto fiscal, pero no hay distribución equitativa. Sube la deuda, pero no es para atender las necesidades inmediatas de los chilenos. Destaque de La Tercera. Y el diario El País de España, que normalmente tomamos en cuenta, no precisamente porque estemos de su lado o porque veamos que hay información importante que destacar, sino porque esta foto habla y da cuenta de la situación del señor Boris Johnson. El informe sobre las fiestas asesta otro golpe a Johnson. El informe oficial de Downing Street sobre las fiestas celebradas en plena pandemia en las que participó Boris Johnson fue ayer otro golpe para el primer ministro británico. El personal de la residencia oficial, dice el texto del informe, demostró poco respeto por las normas vigentes y se cometieron graves incumplimientos de las reglas exigidas no solo a las autoridades, sino a la población. La fotografía: Johnson condució una carretilla elevadora ayer en su visita a Puerto de Tilbury, al este de Londres. Tratando de lavar su imagen, lo tienen ahí al señor Boris Johnson en su peor momento político, que es lo más destacado, por supuesto, de este momento de la portada del País en cuanto a nuestro interés informativo. Y ahí tenemos la información de Telesur a propósito de lo que mencionábamos. A diferencia de lo que no tiene la portada de la edición impresa El Universo, aumenta a 11 la cifra de muertos por aluvión en Quito, Ecuador. El alcalde indicó en rueda de prensa que el aluvión dejó al menos 15 personas heridas. Ahí sí estamos equivocados, a esta altura ya son 32 personas heridas. En este momento hay que corregir esa información, por favor, los compañeros que me escuchan. Son 32, hay un informe, hay un tuit de Telesur Ecuador que lo destaca ya con información actualizada en esta madrugada. En la parte superior, la información de los fallecidos, contagiados en el mundo, que usted la puede revisar a continuación e inmediatamente. Y por supuesto, en el costado derecho, información importante. Inicia en Cuba la consulta popular del nuevo Código de Familias, que es un debate interno de ese país que tiene mucho interés y además mucha discusión pública de los ciudadanos de ese país. La represión en Myanmar ha dejado 1.503 muertos desde el año 2021. 1.500 muertos. ¿Se pueden imaginar la cifra que significa ese número, lo que significa esa cifra en la práctica? Y en la parte inferior, lamentablemente asesinan a un reportero en el estado mexicano de Michoacán y son 4 ya los periodistas asesinados en lo que va del presente año. Es decir, solo en el mes de enero se asesinó a 4 periodistas en México, y esto ya preocupa porque parecería que está compitiendo con Colombia en el número de asesinatos a líderes sociales o periodistas en América Latina. Ahí tienen la información. Pasamos a la agencia EFE a propósito de la situación de Ucrania. Biden se acerca a Qatar ante los temores sobre el suministro de gas ruso a Europa. Qué raro. Esto sí parece muy raro, lo digo en tono irónico. Estados Unidos anunció este lunes que concederá privilegios militares y económicos a Qatar
mientras crecen los temores de que Rusia pueda cortar el suministro de gas natural a Europa por la crisis de Ucrania. Ante el temor de que Rusia pueda cortar el suministro de gas, los rusos han sido enfáticos. Ustedes, señores estadounidenses, con Ucrania intentan por todo lado crear las condiciones para evitar que se le administre de gas a Ucrania. A Rusia no le interesa no administrar, al contrario, está muy interesado en sostener el suministro porque es ingreso de plata, platita que ingresa todos los días. Así que, señores estadounidenses, si quieren ir a Qatar, vayan nomás, que Qatar está más preocupado en organizar su mundial de este año que en meterse en problemas. Pero bueno, estos son los problemas de la geopolítica. En el costado derecho, la fotografía del presidente de Ecuador, que decíamos que va a China por comercio y para renegociar sus deudas. Lo he dicho yo, lo han dicho expertos, lo han dicho varias personas. Renegociar deudas con China a estas alturas, los chinos están más preocupados o más interesados en temas muy graves, gordos, de orden global, que renegociar una deuda que está plantada desde hace 10 años y que tiene las mejores condiciones según algunos expertos, porque no es, en cambio, las condiciones que impone el Fondo Monetario Internacional. La China no le dice a Ecuador: yo le renegocio la deuda a cambio de que usted me eleve los precios del petróleo, de que me reduzca el Estado o que quite el presupuesto de salud, educación y seguridad. No le dice eso. Vayan a renegociar con el Fondo Monetario Internacional sobre las condiciones que son incluso antipatrióticas para extender créditos o renegociar deudas. Ahí tienen ustedes. Cerramos con un anuncio que también generó polémica en la política peruana. El gobierno anuncia paralización de actividades de Resol por derrame de petróleo y Castillo renueva el gabinete de ministros. Renunció su ministra, una de sus ministras, y a propósito de esto, efectivamente hay una renovación. Algunos hablan incluso de una renovación general del gabinete, pero me parece que no llega a tanto. Hagamos la primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.